Para esta siguiente parte, además de la conducción y convección en aletas, vamos a agregar la radiación. Esto en un caso especial de la siguiente manera. Ok, imaginemos lo siguiente. De hecho, este texto se me coló. Estos son mecanismos simultáneos. Bueno, de inicio vamos a considerar una aleta sometida a conducción. Sabemos que en una aleta, a partir de la pared, tenemos una conducción de flujo de calor, tan solo por la diferencia de temperaturas. Esta la rige la ley de Fourier. A su vez, como tenemos una temperatura del aire circundante, nosotros tenemos un fenómeno de convección. En este caso, el fenómeno de convección está regido por la ley de enfriamiento de Newton. Esto genera también transferencia de calor en toda la superficie de la aleta. Este flujo de calor proviene del flujo de conducción y aquí se manifiesta por convección. Este inciso A representa una aleta real con convección en la punta. Sin embargo, existe un modelado, una forma de ver los sistemas en donde también se presenta radiación. Para esto, se utiliza un modelo similar al de punta aislada. En este caso, si nosotros representáramos, además de convección, representáramos radiación, se añade una longitud equivalente. Esta longitud equivalente, que sería esta de aquí, se puede modelar de manera similar a como si nosotros tuviéramos una aleta con un delta L equivalente al cociente de área de la sección transversal entre su perímetro y con la punta aislada. Entonces, la cantidad de calor o de flujo de calor que se adiciona a este sistema está en términos de esa longitud combinada. Entonces, cuando además tenemos radiación, se añade esta pequeña longitud. Y va a depender de la geometría de la aleta. Si tenemos una aleta rectangular, en este caso esa longitud que está representada por AC entre P, por el área entre el perímetro, se puede representar directamente como el espesor entre 2. El espesor es el grosor, digamos, de esta aleta. Si es una aleta cilíndrica, si es un tubo, esa longitud combinada se representa como el diámetro entre 4. Que bueno, para un cilindro es fácil deducirla porque tenemos el área de la sección transversal, que sería pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado entre 4, entre el perímetro, que también es pi por diámetro. Entonces, con estas ecuaciones nosotros podemos corregir la longitud y tratar el sistema como una punta aislada para abarcar convección y radiación. Esto es lo que se acostumbra. Usualmente la radiación depende entonces de la temperatura a la cual se encuentra el medio circundante y de igual manera la temperatura que nosotros tenemos en un punto X, temperatura X. Bueno, esto nos guía hacia este siguiente tema, que representa la eficiencia de aletas. Sabemos que, bueno, ya hemos comentado que las aletas se utilizan para aumentar el flujo de transferencia de calor, aumentando tanto
bueno, tanto el área de transferencia como en el caso de convección forzada también se puede aumentar el coeficiente global de convección. Vamos a definir de inicio qué es la eficiencia comparando dos configuraciones. La primera configuración es la placa a través de la cual necesitamos transferir calor. Puede ser la placa de un radiador, por ejemplo. Esa placa se encuentra a una temperatura TB, la temperatura de la base de la aleta. Y bueno, si no tiene aleta, simplemente es una placa que podría considerarse como una pared con un área conocida. Aquí vamos a comparar un área conocida de esta placa con la misma área, pero cuando tiene aleta. Esta área sería el espesor por un ancho. Básicamente base por altura. Y bueno, la transferencia de calor en esta placa va a ser el coeficiente convectivo H por el área superficial de esa placa por la temperatura de la superficie, que va a ser TB menos T infinito, temperatura del aire circundante. Si añadimos una aleta a esa misma área, en este caso añadimos un área mayor, porque la transferencia de calor, además de llevarse por esta área tan solo, se lleva por la parte superior, por la parte inferior, por la cara frontal y por la cara trasera. Esto suponiendo que esta aleta que se añadió es rectangular, entonces tiene un espesor T, tiene una longitud L, y debería de tener un grosor W. Entonces el área total de la aleta es 2 veces W por L más W por T. Digamos, es el área de arriba, el área de abajo, el área frontal, el área trasera y el área que está frente a nosotros. Entonces, esta área total es 2 veces W por L, aproximadamente. W es este espesor por L, considerando también el espesor. Ok, entonces, obviamente, como aumentamos el área de transferencia de calor, nosotros aumentamos la tasa de transferencia de calor. Existe un punto máximo que representa el máximo flujo que se puede transferir por medio de una aleta. Esto sería cuando tenemos una conductividad térmica infinita. Que, bueno, directamente la tasa de transferencia de calor de la aleta máxima sería H por el área de la aleta por TB menos T infinito. Con base a esta ecuación, nosotros vamos a definir lo que se conoce como eficiencia. De inicio, si tenemos una aleta de cualquier tipo, por ejemplo, aquí se maneja una aleta cilíndrica, lo ideal sería que tuviera la temperatura constante, que tenga temperatura constante y obviamente es una temperatura menor a la que tenemos acá. Por ejemplo, si acá se encuentra, no sé, a 150 Celsius, lo ideal sería que por medio de conducción, por esta diferencia de temperaturas, haya transferencia de calor. Pero también existe transferencia de calor por convección, que representa la diferencia entre la temperatura de la aleta y la temperatura circundante. Este sería el caso ideal, y de hecho este sería un estado estacionario. Sin embargo, en la realidad, como esta aleta está sujeta también a convección, en realidad existe un perfil de temperatura a lo largo de la longitud de la aleta, donde la punta está más fría que la base.
Para considerar este efecto de disminución de temperatura, se definió la eficiencia de la aleta. Ese es un cociente. Es el cociente entre la tasa de transferencia de calor en un punto, considerando un punto de esta longitud, entre la transferencia de calor máxima. Aquí se comenta razón real de la transferencia de calor desde la aleta entre razón ideal. Digamos que es el estado real, que sería el estado no estacionario entre el estado estacionario. Eso es la eficiencia de la aleta y se puede determinar en función de los parámetros térmicos de este sistema. De inicio yo puedo despejar de ahí el flujo de transferencia de calor de la aleta, que es la eficiencia por la transferencia máxima, donde la transferencia máxima vimos que es la de la ley de Newton de enfriamiento. Profe, ¿le puedo regresar un poquito a la diapositiva anterior? Aquí sí. A la que estaba antes de esa. Ya, profe, listo. Gracias. Sí, sí, de nada. Ok, entonces aquí definimos la transferencia de calor máxima, el flujo de transferencia de calor. Y lo sustituimos aquí. Esto nos va a permitir determinar los parámetros de eficiencia de una aleta en función del coeficiente convectivo de transferencia de calor, del área efectiva de transferencia de la aleta, de la temperatura de la base y la temperatura del medio circundante. Hay algunos casos especiales también. Vamos a considerar la eficiencia de una aleta larga, tal como lo vimos anteriormente. Sería Q de la aleta entre Q máximo. Vimos que para una aleta larga, esta parte de aquí representa el flujo de transferencia de calor. Entonces, haciendo este cociente, vemos que se elimina la diferencia de temperaturas. Ok, eliminamos la diferencia de temperaturas. Eliminamos... ok. Si sustituimos el área de la aleta, vamos a regresar. El área de la aleta nosotros la definimos en términos de sus dimensiones. Que sería de su espesor, de su longitud y de su ancho. Entonces, haciendo este cociente, obtenemos 1 entre la longitud, que, bueno, sabemos que este cociente es H convectivo por P por K por AC. Recordemos que el área C, el área efectiva sería A de la aleta por la longitud. Así más bien. La longitud por el área efectiva. Este es el área perpendicular para la conducción, es el área de la aleta. Entonces, por eso surge el cociente L. Y esta raíz cuadrada, bueno, proviene de aquí. Okay. Comparando con el flujo de transferencia de calor que nosotros comentamos, obtenemos 1 entre el producto M por L. M lo definimos en términos de la solución de la ecuación diferencial. Y finalmente la de la punta aislada, en este caso igual se hace el cociente flujo de transferencia de calor Q entre flujo de transferencia de calor máximo. En este caso eliminamos directamente este cociente. Tenemos tangente hiperbólico de A por L.
Y esto lo asociamos en términos de la variable A. Comentamos que la variable A representa la raíz de HP entre K por AC. Esto se utiliza para definir eficiencias de aletas térmicas. Vamos a ver una tabla que se presenta en el libro. Aquí se las coloqué ya. Para las eficiencias de diferentes configuraciones. Aletas rectangulares rectas. Esta es la tabla 3.3 del libro de transferencia de calor del autor Sengel, en donde tenemos áreas rectangulares rectas como el primer caso, que es el que estábamos analizando. Para eso la eficiencia de la aleta se puede expresar en términos de esta relación. M es una constante que depende de la solución de la ecuación diferencial. En este caso la constante tendría este valor. Es la raíz de 2H entre KT. Es constante si consideramos que la conductividad térmica no depende de la longitud. LC es la longitud corregida y el área de la aleta en este caso es 2 veces W por LC. Entonces, esto es un compendio de diferentes configuraciones geométricas de aletas y cómo calcular su eficiencia. M es igual a la raíz de 2H entre KT de nuevo. Esta aleta es para esa aleta triangular recta. Básicamente es un triángulo con una cara, básicamente dos caras rectangulares y dos caras triangulares. Esta Y que aparece aquí es una aproximación, representa los valores de, digamos que es un ajuste de la geometría de este sistema, pero en términos de su espesor y en términos de la longitud, en términos de este espesor T y en términos de la longitud X. Esto sirve para motivos de la solución de la ecuación diferencial. Aparece una función I1 e I0. Estas funciones se las voy a mostrar aquí. También aparecen otras llamadas K. Estas son funciones modificadas de Bessel. Realmente no lo vamos a ver muy a fondo, pero son funciones que nos sirven para la solución de la ecuación diferencial. Aquí se me pasó copiarlo. Pues las funciones de Bessel Bessel functions. Ok. Provienen de una sumatoria que se utiliza para poder dar solución a la ecuación diferencial. De hecho, lo vamos a mencionar de manera rápida. Una función de Bessel es una ecuación diferencial de segundo orden de este tipo. Para esto, la solución general de una ecuación diferencial de Bessel está en términos de dos funciones. Algunos le llaman J y Y. En nuestras tablas le llaman I y K. Pero son sumatorias. Realmente J es esta sumatoria y Y es esta sumatoria. Ok, no, esto es una función directa, no es una sumatoria. Para nosotros, según esta notación en las tablas, esto es I y esto es K. El libro para conocer las funciones de Bessel nos presenta una tabla.
una tabla en términos de X. X es el espesor, que va de 0 a 10. Aquí dice que se evaluó con base a un software llamado IIS, utilizando las funciones de Bessel IX y KX, que son las ecuaciones que les acabo de mostrar. Básicamente la idea sería para un X consultar aquí. Por ejemplo, para X igual a 1, yo sé que E a la menos X por I de X vale 0.46. Entonces puedo despejar I0. De la otra columna puedo despejar I1, K0 y K1. Esto porque la solución de las ecuaciones diferenciales, bueno, es relativamente complejo, entonces se presenta en términos de sumatorias. Eso es I0 y eso es I1. Entonces, en esta tabla ustedes pueden consultar diferentes configuraciones como triangulares rectas, parabólicas rectas, que es esta morfología, circulares pero con perfil rectangular. Este tipo de configuraciones son comunes en motores, por ejemplo. Esta sería la eficiencia de la aleta. Noten que tendríamos que leer todas las constantes K1 y 1 y K0 y 0. Tenemos también para espigas de perfil rectangular, espigas de perfil triangular. De hecho, aquí dice rectangular, pero está presentando un perfil cilíndrico. Aquí debería de ser cilíndrico, porque el rectangular ya está acá arriba. Ok, esto es una espiga. Aletas de espiga de perfil triangular, perfil parabólico y perfil parabólico truncado, que básicamente la punta está redondeada. Entonces, en esta tabla se pueden revisar las ecuaciones que nos van a servir para determinar la eficiencia de cada tipo de aleta. Y bueno, se utiliza en conjunto con esta tabla, la tabla de las funciones modificadas de Bessel. También aquí en estas gráficas se representa la eficiencia de cada aleta en términos de un parámetro que se llama épsilon. Este es un parámetro que se utiliza para comparar aletas de diferentes morfologías. Épsilon se define como la longitud combinada a la 3 medios por el cociente H entre K por AP a la 1 medio. Esto, noten que tiene una tendencia exponencial partiendo de 1. La eficiencia máxima es 1. Ok, y bueno, esto va hasta eficiencias alrededor del 10%. Existe para esta morfología y existe para, este también es el gráfico del libro de Cengel, para aletas rectas rectangulares. Esta línea de aquí representa esta configuración, esta de acá representa esta otra parabólica y esta línea del medio representa la eficiencia de esta aleta recta triangular. Entonces estos gráficos nos van a servir para leer las eficiencias de aletas en diferentes configuraciones.